Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida, ritmo rápido, estamos en el Chessable Masters, aunque se había jugado ya otra ronda, quería traer la de Nakamura y Fedoseyev, como vemos ahí están, también para ver un poquito cómo es la estructura de este torneo, en la que hay ganadores y perdedores, y si pierdes uno de los enfrentamientos, como es el caso a la izquierda, arriba de Carlsen Artemiev, que como vimos ganaba Artemiev, pues Carlsen pasa a la parte de abajo, ¿no? Se enfrentaban Nakamura y Fedoseyev en esta cuarta partida. Iba 2-1 favorable a Fedoseyev, por lo tanto Nakamura tenía que ganar sí o sí. Y la verdad que, bueno, pues una partida yo creo que muy interesante. Se entra tras E4 con la defensa siciliana y está con C5, son 15 minutos más 3 segundos de incremento por jugada, caballo F3, caballo de C6, de momento variante antigua, y alfil B5 entrando en el ataque Nesmedinov-Rosolimo. Tras estos movimientos, las piezas negras pues ocupan el centro, o al menos control sobre la casilla de D4, se aprovecha para enrocar en corto y alfil D6, un movimiento que es teórico, está en las bases de datos, se defiende mejor este peón, sobre todo el de D5, en caso de que haya cambios pues en C6, y aunque se estorba, es verdad, al peón de D7, también las negras de momento han desarrollado su alfil. En las bases de datos, de hecho, hay 30 partidas en las de chess.com y había alguna partida con Fedoseyev. Bueno, tras estas jugadas se juega C3, típico en las españolas, ya que se da espacio al alfil teniendo este peón adelantado, y si no podría quedar encerrado. Además se juega A6, alfil A4 y B5, dando espacio hasta el alfil. De momento se retira a B3 y tras C4 alfil C2. Tras estas jugadas, caballo F6 y ahora sí D4 por parte de las blancas, a lo que continúa la partida con esta captura al paso. Es verdad que se podría capturar este peón central, pero el tema es que tras peón por, bueno, pues la barrita salta a favor de las blancas, contando con dos peones centrales muy fuertes. De hecho, se está amenazando E5, dando un doble, y aún retirando el alfil a C7, esta jugada quizás es demasiado molesta, ¿no? Un peón bien defendido, controlando casillas importantes para las piezas negras, y bueno, parece que hay cierta ventaja. Es verdad que por otro lado hay un 3 contra 2 favorable a las negras en el flanco de dama, pero bueno, también están bien servidas, ¿no?, de piezas las blancas. Por lo tanto, se captura el paso, dama por D3, activando la dama, alfil E7 retirándose para dar movimiento a este peón que comentábamos antes, y alfil G5, ¿no? No se clava el caballo, ya que está el alfil de 7 de por medio, pero se ha desarrollado pieza que también importa. Caballo H5, la idea de este movimiento es que se enfrentan los alfiles, pero sobre todo el caballo Nakamura lo va a meter en esta posición, en F4, y tras esta jugada cambios en E7, dama por E7 y torre de 1. Fedoseyev, bueno, pues mete presión en esta posición, quizás retrasa el enroque, se puede hacer, pero bueno, quedaría las piezas negras también quizás bastante pendientes de ese peón retrasado que tienen en la posición, y de momento lo que se hace es jugar caballo F4 atacando la dama. Esta se retira a E3 y ahora sí D6 tras esta jugada. A4, B4 y dama D2 parece que es un error. Se recomendaba seguir con el desarrollo por parte de las blancas, caballo B D2. Es verdad que tienen el enroque hecho y a las negras les falta pues un par de movimientos para también completar el desarrollo, faltando traer las torres al centro, pero por otro lado, bueno, pues el tema es que las piezas blancas, aún desarrollando, pues por ejemplo su alfil es bastante malo, el caballo de B1 pues ahí está, la torre de A1 tampoco juega mucho, y bueno, pues el caballo por ejemplo tampoco tiene muchos saltos, ¿no? De hecho, se recomendaba este movimiento ahora en la posición. Se opta por dama de 2, como se había movido el peón a D6, pues ahora sí que hay doble ataque sobre el mismo, y alfil G4 ignorando dicha jugada Nakamura o dicha captura, pero bueno, pues con unas ideas también muy importantes. Va por este peón Fedoseyev, en el que se enfrentan las damas. Si se cambian damas, quizás, bueno, pues tras torre por se está atacando al caballo, a ver dónde se retira, tampoco tiene quizás muchas casillas, y el tema es que aquí lo que hace Nakamura es jugar el mejor movimiento, ya que bueno, pues así se considera también por la máquina, y es torre C8. Se defiende a la pieza atacada, y tras estas jugadas A5, un movimiento en el que quizás mejor hubiese sido
cambiar damas y tras rey por e7 para permitir la salida de la torre de h8, bueno, pues caballo bd2, ya que de alguna manera u otra hay que empezar a movilizar las piezas. Es verdad que con este movimiento se deja de controlar la casilla de c3, también la torre de c8 no solo defiende al caballo, sino que si se abre la posición el alfil de c2 está colgando, pero aquí las piezas negras pueden aprovechar para capturar y tras un movimiento como caballo 2 jaque, rey f1 y caballo por, es verdad que te ha caído pues este peón importante, las negras, perdón, están bastante activas en esta posición, pero por otro lado también las piezas están un poquito menos no están todas en la primera, ¿no? Como pasa en la partida. Se opta por este movimiento, jugar a 5, y aquí se aprovecha para capturar en f3. No se puede recuperar directamente, ahora las blancas capturan finalmente la dama, y si se hace directamente, bueno, pues vendría un mate en pocas jugadas, empezando con dama g5 jaque. Si rey h1, dama g2 sería mate, y a rey f1 tampoco le iría muy bien las cosas. No tiene la casilla de e2 y se aprovecha para dar un nuevo jaque, rey d2, y tras jaque por parte de la dama en f2, bueno, pues siendo única rey c1, a lo que tras jaque con el caballo en e2, pues hay mate en dos movimientos, ¿no? El rey como único movimiento tiene que volver a la misma casilla, y ahora el caballo se lleva a esta posición en el que si el rey vuelve a c1, mate con la dama en c2, y en caso de retirarse a d3, pues el mate se está dando con la dama en e2. Por lo tanto, se están complicando bastante las cosas para Fedoseyev. Lo que hace primero es capturar en esta posición, rey por, con la misma idea que hemos visto de la línea, g por f3, queda una estructura bastante maltrecha, y ahora un grandísimo movimiento por parte de Nakamura. Si queréis podéis pausar el vídeo para seguir con esa actividad de piezas, ¿no? Bueno, pues la jugada es caballo d4. Entregando no del todo la pieza, había que acordarse de este alfil que estaba, como decíamos, bueno, pues ahí un poquito colgando, se está atacando en f3 que no se puede defender, y el tema es que si peón por, las negras meterían una torre en segunda y bueno, pues empeorarían más las cosas para las piezas blancas. Por lo tanto, tras este movimiento el alfil se salva en a4, no así el peón de f3. Además, tras rey h1, bueno, pues el rey queda completamente sin movimientos por parte de los dos caballos. Rey f1, pues tienes caballo por h2 perdiendo un nuevo peón, tampoco funciona del todo. Con esta jugada, como decimos, pues ambos caballos controlan cualquier movimiento del rey. Por lo que aquí alguna idea por parte de las piezas negras puede ser la incorporación de la torre en sexta, aunque de momento está este alfil de a4 controlando c6. Tras estas jugadas se trae la segunda torre, aprovechando que todavía las piezas blancas pues no tienen conectadas las torres. Es verdad que el alfil defiende la posición, pero bueno, pues no hay nada mejor que hacer. Fedoseyev captura en d8 y no torre por d8, sino rey por d8, ya que esta torre es bastante importante en esta columna. Se está controlando esta casilla de c3, el caballo sigue de alguna manera esclavo y casi sin muchas jugadas, ahora ni siquiera tiene este movimiento de d2, y tras estos movimientos, ¿qué se puede jugar por parte de las blancas? Poco hay que hacer, alfil de 1, atacando al caballo, Nakamura lo retira a g5, con idea quizás de capturar en esta posición para dar un jaque en f2 y ganar incluso el alfil, y torre a4 activando la torre y retirándose de la primera. Parece que rey g1 sacando ahora que se puede el rey, pues también podía ser interesante, pero bueno, podrían venir otras amenazas. El tema es que tras esta jugada, torre a4, se trae el caballo no vía e4, sino que Nakamura lo coloca en h3 y bueno, pues nuevamente el rey queda ahí paralizado, ¿no? Además está amenazando capturar en f2, ganando el alfil que está indefenso, y caballo d2 por parte de Fedoseyev. Alguna idea de jugar alfil g4, bueno, pues cambiando o atacando al caballo y a la torre. El tema es que, bueno, pues también te está cayendo el alfil de esta manera, ¿no? Con este jaque. Difícil la posición, se opta por este movimiento entregando aquí la pieza, pero bueno, Nakamura hace el movimiento más fuerte en la posición y aprovechando este alfil que se había retirado del control de c6, juega torre c6. Hay mate en dos movimientos, trayendo la torre a esta posición, y tras estas jugadas se juega caballo f1 a un movimiento ahora como alfil f3, bueno, pues intentando retirando el alfil de este doble que podían dar en algún momento las piezas negras. El tema es que existe torre g6,
y el mate viene sí o sí en G1, y a una jugada, por ejemplo, como torre A1, defiendes el mate en esta posición, pero caballo por F2 también sería mate gracias a la torre, ¿no? que cubre la salida del rey. Bueno, pues se opta por esta jugada, caballo F1, quizás trayendo la torre a G6 tienes este movimiento que te permite, bueno, pues estar un poquito más en la partida, pero bueno, pues Nakamura simplemente no captura en F2, sino que juega B por C3, y en esta posición Fedoseyev deja de sufrir y decide abandonar, ya que bueno, pues te están casi que coronando. Lo mejor o lo menos malo para las blancas es recapturar, y ahora por ejemplo pues sí que juegas este doble y te cae pieza, y bueno, pues la posición es completamente perdedora con pieza de menos, además para las blancas. Bueno, por mi parte nada más, enhorabuena para Nakamura y nos vemos para otros vídeos. Un saludo, chao.